Frenadeso, ante la realidad que vive el país, que no ha variado, han empeorado la realidad, y salen nuevos escándalos en medio de toda esta podredumbre de la mafiocracia, anuncia que seguimos exigiendo la investigación exhaustiva de estos casos, tanto de los Mossack Fonseca como ahora el de la familia Wackett, a la Procuraduría General de la Nación. Nosotros hace un mes entregamos un documento en donde anunciábamos nuestra intención de exigir, nuestra exigencia a la Procuradora de que pueda hacer una investigación exhaustiva, y no tenemos respuesta aún. Entonces nosotros en días próximos vamos a hacer acciones de toda magnitud en función de seguir exigiendo se investigue estos casos. Además, queremos llamar la atención a la comunidad nacional de que es irrespetuoso, irresponsable, de que el embajador de Estados Unidos en Panamá tenga que ser el que anuncie qué acciones continúan en el caso Wackett. Llamamos la atención al gobierno. Gobierno de Panamá, Juan Carlos Varela, demuestra que eres panameño y no eres entreguista, demuéstralo. Actúa como debe de ser, a respetar el nombre de Panamá. Y embajador de Estados Unidos en Panamá, usted es un irrespetuoso. Usted tiene que entender que está en Panamá y que si Juan Carlos Varela y su gobierno son entreguistas, el pueblo panameño no lo es. Y queremos saber dos cosas, o que recordemos dos cosas. Hablan tanto de lo que sucede en otros países y ellos tienen grandes lavanderías de dinero en sus países. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de lo que pasó con el tema de en Nicaragua, cuando se dio todo este tema del escándalo de los Irán Contras? Hablemos de historia en Panamá, hablemos de historia en Latinoamérica, y que están provocando golpes de Estado, golpes parlamentarios, golpes suaves a los gobiernos progresistas. Hablemos de quiénes están detrás de eso, hablen de eso, de toda la porquería que hay en el gobierno estadounidense y todo lo que sucede en su sociedad, cómo siguen imponiéndole medidas al pueblo estadounidense. Entonces, antes de ellos hablar de otros países y de meterse, inmiscuirse, tienen que entender que están en Panamá y tienen que respetar. Y volvemos a repetir la Varela, hágase respetar. Y lo otro, seguimos anunciando, viene el tema del Canal de Panamá. Ya Frenadeso ha planteado posiciones, es más, hace semanas atrás planteamos de que no estamos de acuerdo que le pongan nombres de la burguesía panameña o de figuras nefastas para el país, como el dictador Torrijos, y que estamos por nombres adecuados para las esclusas ampliadas, tanto la del Pacífico como la del Atlántico. Es más, respaldamos la posición del movimiento estudiantil universitario y nacional, en donde hablan en principio el hecho de ponerle 9 de enero o Ascanio Arosemena. Y otros nombres más, hay muchos nombres que ponerle. Y entonces para este 26 de junio, Frenadeso se está preparando para realizar actividades a nivel nacional para denunciar esto y volver a poner en el ideario nacional que nosotros hace 10 años nos opusimos con fundamento, le planteamos posiciones a Panamá de cómo estaba la situación de la ampliación del canal y que se ha demostrado y que el tiempo nos da la razón, valga la redundancia, y que por eso vamos a actuar de aquí al 26 de junio. Así que una vez más, para resumir, seguimos exigiendo la investigación exhaustiva de los casos Mossack Fonseca y ahora familia Wackett. Seguimos insistiendo de que esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias, y como se llenaban la boca, caiga quien caiga, tiene que caer todo el que y que pague, y que no lo vean como algo de los trabajadores. Es importante, nosotros siempre hemos defendido, lo seguiremos haciendo, la posición de los trabajadores sea donde sea, porque el derecho de los trabajadores uno hay que hacerla valer, pero que no utilicen un falso nacionalismo ahora, y que por querer defender el nombre de la familia que está involucrada en estos escándalos, y quieran utilizar la figura de los trabajadores en eso. Es más, nosotros tenemos una posición ante la realidad de Wackett. ¿Por qué no incautan los bienes de esa familia
y se la entregan a los trabajadores, que los trabajadores se hagan cargo de eso y generen sus recursos para que sigan en sus trabajos. ¿Sí? Y Varela, haga respetar el nombre, y si no, el pueblo panameño lo va a hacer como lo ha seguido haciendo históricamente. Nosotros lo que tenemos que hacer un señalamiento sobre la reciente derogación del decreto 537 del 2 de junio del 2010, hecho por la Corte Suprema de Justicia, aunque nosotros recordamos que ahí dice que justicia tardía no es justicia, porque luego de 6 años de haberse solicitado la anulación y la derogación de este decreto ante esta instancia de la Corte Suprema de Justicia, después de 6 años vienen a fallar a favor del pueblo Move, que ha estado exigiendo la anulación de este decreto. Este fue un decreto que se impuso durante el gobierno de Martinelli por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia, en la que se cambió los métodos de elección de los caciques y de los congresos, y mediante el cual se permitió de manera ilegal desarrollar elecciones, financiar elecciones desde el aparato estatal, lo que tuvo graves repercusiones para el pueblo Move, porque esto creó confusión, divisionismo, conflictos internos, y también a través de este decreto que se acaba de anular, se crearon nuevas figuras, pseudofiguras, para avalar proyectos como Barro Blanco, el proyecto multimodal de Canal Seco, para hacer acuerdos con la empresa Clarocon y otros proyectos, y todo esto se hizo a espaldas del pueblo sin agotar lo establecido en la ley de la comarca, que se refiere a hacer referéndum sobre este tipo de proyectos para que sean desarrollados. Y la dirigencia actuó en todo momento a espaldas del pueblo, y lo más perjudicial es que unos grupos de estos dirigentes hicieron una ley durante el gobierno Martinelli para el desarrollo de hidroeléctricas en todos nuestros territorios. Y por eso nosotros hoy estamos viviendo una incertidumbre de que las leyes y acuerdos establecidos con estos pseudo dirigentes vayan a tener repercusiones negativas para nuestro pueblo. También queremos señalar que con la anulación de este decreto 537 es ilegal algunas figuras que han estado siendo presentadas como supuestos dirigentes de la comarca. En el caso de la señora Silvia Carrera, en el caso de los congresos por delegado, sus funciones, atribuciones, representaciones que le dio este ilegal decreto quedan prácticamente cesantes, anulados en su cargo. Porque ellos durante más de 6 años, con este ilegal decreto, estuvieron usurpando cargos y atribuciones que no se le había otorgado. Y este decreto, anulado por la Corte, se hace porque la injerencia del gobierno, de la Asamblea Nacional, del órgano ejecutivo, del Tribunal Electoral, cuando recordamos a Gerardo Solís y luego al magistrado Valdés Coferi, promoviendo este ilegal decreto y que le sirvió para organizar elecciones en la comarca, nosotros le estuvimos señalando en todo momento que esto estaba violentando los procedimientos establecidos en las leyes de la comarca para hacer efectivas las reformas. Ellos no siguieron nuestras recomendaciones, impusieron nuevas elecciones, nuevas supuestas autoridades, y hoy, después de 6 años, la Corte Suprema de Justicia viene a anular este decreto. Esto debe servir de experiencia, tanto para los propios indígenas y para el mismo gobierno, de que cualquier actuación donde el pueblo indígena no participe, donde se violenten las leyes de la comarca, van a quedar anuladas. Pero hay unas graves repercusiones para el pueblo Move, porque estas autoridades títeres se prestaron para avalar proyectos transnacionales en el territorio que va a afectar al pueblo Move, como el caso de Barro Blanco. Entonces nosotros queremos hacer un llamado a nuestro pueblo a la defensa de nuestras leyes de la comarca, a la defensa del territorio, a nuestros organismos tradicionales de gobierno, y exigirle al gobierno nacional el respeto a la cultura y a la autodeterminación de nuestro pueblo. Sin lucha no hay victoria. Sin lucha no hay victoria. Somos patriotas. No vender patria. Somos patriotas. No vender patria. La pelea es peleando. La pelea es Peleando.
Todo esto en el marco de conmemorar a nuestro cholo guerrillero victoriano Lorenzo Camacho. Porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo